la honra, la alabanza. Eso nos enseñó Jesús. Eso nos recuerda el Espíritu Santo. A eso nos motiva el Espíritu de Dios. Padre, todo es tuyo, todo es por ti, todo es para ti. En el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, aquí estamos. Bendigo tu pueblo. Y te ruego que por amor al Padre, al Hijo, a ti mismo, por amor a sus siervos, por amor a mí, usa al burro, Señor. Y sé tu Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Digan conmigo, gracias a Dios por el nuevo pacto. ¿Qué quiero decir? Que gracias al sacrificio de Jesucristo, cambiaron el sacerdocio y cambió de ley. Ahorita sacerdotes no solamente es Aarón y su descendencia, y conmigo, ahora yo también soy sacerdote. El orden de Melquisedec, gracias a Cristo. Ahora hay un nuevo orden sacerdotal. Antes solo los hijos de Aarón. Ahorita todos los que tenemos a Cristo, todos los que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, y todavía sería mejor si lo tuviéramos también sobre nosotros. Esa enseñanza no la voy a repetir. Si tienen duda, la diferencia entre tener una experiencia con el Espíritu Santo dentro de nosotros y también sobre nosotros, pregúntale al apóstol cuándo va a publicar la enseñanza de la mañana, porque no es lo mismo. Tan así no es lo mismo que los apóstoles, el Señor Jesucristo sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entró en ellos en el día 1 de la resurrección, pero di conmigo, siguieron temblando. Ellos siguieron escondidos, aún teniendo el Espíritu Santo en ellos. Ellos fueron transformados cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, 50 días después del día 1 de la resurrección. Por eso muchas veces uno es cristiano y a veces sigue temblando. Sigue temblando ante los problemas, sigue temblando ante la escasez, sigue temblando cuando nadie te quiere, como decía el apóstol, el Espíritu Santo trabaja el apóstol Jaime. Si tienes al Señor sobre ti, tu vida es transformada. Pero no voy a repetir esa enseñanza. Esa la vi en la mañana y comenté en la mañana que en el reino de Dios los que están más cerca de Dios reciben revelaciones que no recibe la multitud. Lo voy a repetir para recordárselo a los que estuvieron en la mañana y lo voy a repetir para los que no estuvieron en la mañana, quizás porque no pudieron, aun cuando querían, o quizás porque no se esforzaron. El Señor Jesucristo, por ejemplo, dijo, el reino de los cielos como un sembrador que salió a sembrar, y habla de la parábola del sembrador, se da de espaldas y se va. Y nadie entendió nada. Y los apóstoles que caminaban con él, Señor, ¿dónde moras? Ven y ven, dice el Evangelio de Juan. Los apóstoles que caminaban con él le dijeron en privado, ¿qué quisiste decir? Y él dice, a ustedes les he concedido conocer los misterios del reino, pero a los otros les hablo en parábola para que no entiendan, para que viendo no vean. ¿Quieres conocer más de Dios? Esfuérzate por acercarte a Él. Bien. Te recomiendo de veras, de todo corazón, que escuches la enseñanza de la mañana cuando el apóstol la publique. Te van a bendecir mucho. Di conmigo, gracias a Dios por el nuevo pacto. Gracias a Dios por el nuevo pacto. Porque gracias al nuevo pacto y al Espíritu Santo, uno puede escuchar la voz de Dios bañándose. No tenemos que ir hasta Jerusalén para tener un encuentro con Dios. Puedes escuchar la voz de Dios bañándote o haciendo cualquier cosa, ¿verdad que sí? Bueno, mientras Dios me bañaba, el Espíritu Santo puso en mi corazón que escribiera las ideas
que hemos ido abordando a lo largo, gracias, a lo largo de la primera y la segunda conferencia. Entonces yo no vine aquí a impresionar a nadie. Yo vengo explicándole a Dios que lo que yo hable ustedes lo puedan entender. Y si ya lo conocían, lo puedan recordar. Y si ya lo conocían y lo recuerdan, lo puedan vivir. Porque de nada vale ser oidores olvidadizos y no hacedores de la ley de Cristo. ¿Verdad que sí? Entonces, yo prefiero volver a repetir, y de hecho, el apóstol Pablo dice, les repito estas mismas cosas porque para vosotros es seguro y para mí es gravoso, dice el apóstol Pablo. Filipenses. Y en Pedro, segunda de Pedro, Pedro dice, yo no dejaré de recordarme estas cosas y aún después de mi partida procuraré que las sigan recordando. Yo no sé, esa revelación no la entiendo si Pedro conocía del WhatsApp hace 2000 años. Yo no sé cómo Pedro dijo, después que yo esté en el cielo, yo voy a seguir procurando, ustedes se acuerdan de esto. Yo no sé, sencillamente Pedro sabía que cuando llegara al cielo, él también iba a ocupar una posición de intercesión como Jesucristo. Porque lo tremendo es que Jesucristo está reinando en el cielo a través de su intercesión. Por ti, por mí. En fin, Pedro dijo, yo les voy a repetir esto para confirmarles en la verdad presente. Y acá que veo al pastor Armando, que me recuerda al apóstol Gaylan, ¿verdad? Nuevo pacto, verdad presente, para que estemos confirmados en la verdad presente. Una de las ideas que hemos ido viendo a lo largo del Congreso es que el Evangelio del Reino de Dios se trata del Evangelio del Padre. Si algo Jesús nos enseñó es que este negocio es el negocio del Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando Él resucita, Él le dice a María, no me toques, porque voy a mi Padre, que es vuestro Padre, y voy a mi Dios, que es vuestro Dios. Él dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. En 1 Corintios 15 se nos revela que el Señor Jesús está reinando y seguirá reinando hasta que el Padre sea el todo en todos. Así que la palabra de Dios no termina en Apocalipsis. O vamos a decirlo al revés, o vamos a decirlo de otra manera. Para entender Apocalipsis 21 y 22, donde hay nuevos cielos y nueva tierra, y la gloria de Dios desciende, y desciende una nueva ciudad, que esa nueva ciudad, cuando uno lee bien Apocalipsis 21, es la iglesia. La nueva ciudad que desciende del cielo es la iglesia, no es una construcción, es la iglesia. Revisen Apocalipsis 21. Todo lo que Jesucristo ha hecho desde la eternidad, pasando por la historia de la humanidad hasta el futuro, es para que el Padre sea el todo en todos. En otras palabras, eso nos conecta con Génesis 1. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Solo que el software que tiene la imagen de Dios es el verbo de Dios, es Jesucristo mismo. Entonces, como el Padre quiere una descendencia, toma al Hijo y a través del Hijo nos da vida. Génesis 1. Nosotros echamos eso a perder y el Padre dice, voy otra vez, y vuelve a enviar al Hijo, ahora manifestado en carne, y por el Espíritu nos hace una nueva criatura cuando pactamos con el Hijo. Pactamos con el Hijo
Y Él nos vuelve a dar vida conforme a su imagen que está en el Hijo. Porque el Hijo es la plenitud del Padre. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gloria a su nombre. Pero Jesús nos enseña, y todo el consejo de la palabra nos enseña, que es que todo lo que el Señor Jesucristo está haciendo, todo lo que el Espíritu Santo está haciendo es para que el Padre sea glorificado, para que el reino del Padre se manifieste en la tierra como en los cielos, para que en tu vida y en la mía se haga la voluntad del Padre como el Padre lo ha determinado. Por eso Jesús, y ayer lo decía cosas tan asombrosas como el Padre mayor que yo es. Oye, si Jesús es 100% Dios como el Padre y como el Espíritu Santo, ¿por qué Jesús insiste que el Padre es mayor? Por un principio de honra. Porque, como pongo yo aquí en la tercera hoja, esto no está en orden, la paternidad es la columna vertebral del reino o del gobierno de Dios. Dios siempre esperó que Adán fuera un buen padre. Imagínense esto, si Adán no hubiera pecado y hubiera empezado a tener hijos, y esos hijos, más hijos, nadie hubiera pecado, ¿cómo se gobernaba esa humanidad? Muy sencillo, a través de la paternidad. Por eso Lucas 3 dice: Jesús, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, fulano de fulano, hijos de Adán, Adán, hijo de Dios. La paternidad es la columna vertebral. Y Isaías 53 nos revela que el sacrificio de Jesucristo, uno de los propósitos que tiene, el primero, es santificar el nombre del Padre. El primer propósito por el cual el Señor Jesucristo viene a la tierra no es salvarnos a nosotros. Ese no es el primero. Nosotros no somos el centro del universo. Nosotros, los seres humanos, no somos la última Coca-Cola en el desierto. La primera razón por la cual el Señor Jesucristo viene a la tierra es para santificar el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque antes que tú y yo fuéramos manifestados en la tierra, hubo un golpe de estado en los cielos. Hubo una rebelión en los cielos. Y el diablo, así como confundió a Eva y a Adán, haciendo dudar de la santidad de Dios, haciéndoles dudar de la integridad de Dios, haciéndoles dudar de la pureza de las motivaciones de Dios, así el diablo también hizo dudar a un tercio de los ángeles, lo cual revela Ezequiel 14, Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipsis, un tercio de las estrellas. Entonces Jesús, una de las funciones de Jesús al venir a la tierra es demostrarle a los ángeles, a los seres angelicales, seres celestiales, que el Padre sí es santo. Y te voy a dar una buena noticia. El hecho que la Biblia nos enseñe que el Padre es santo es la mejor noticia que tú puedes tener. ¿Por qué? Porque una de las verdades que implica la santidad es que nunca nos vamos a despertar y vamos a ver en las noticias: ahora Dios se corrompió. Nunca jamás vamos a ver en el diario de Yucatán, en el YouTube, en las redes sociales: ahora Dios se pervirtió, como le pasó al diablo. Por eso la santidad de Dios es la mejor noticia que podemos tener. Porque pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra no pasa, porque su palabra es respaldada por su santidad. Él no cambia, por lo tanto su palabra tampoco. Por eso Él dice: si ustedes quieren ir o traficar o hacer algo, digan si Dios quiere. Porque tú y yo podemos tener buenas intenciones y podemos querer hacer algo, pero no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces,
Primer propósito por el cual Jesús viene a la tierra: santificar el nombre del Padre. De hecho, esa es una de las funciones que ahora tenemos como iglesia. Efesios 3:8 dice: y a mí, que soy el más pequeño entre los santos, hablando del apóstol Pablo, se me ha sido concedido manifestar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. Una de las funciones que hacemos nosotros cuando oramos por un enfermo es notificarle al demonio de enfermedad que está en la persona que Jesucristo es el Señor de esa persona. Y por lo tanto, su presencia en la persona es ilegal. Esto se lo escuché una vez al apóstol Donald Trump, no el presidente, el apóstol Donald Trump, padre ministerial de los apóstoles lectas, que el Espíritu Santo se lo enseñó una vez. Estaba orando por alguien: Señor, sánala. Y el Señor le dijo: yo estoy más interesado que tú en que ella sea sana, porque ella es mi propiedad, es mi hija. Yo la amo más que tú, yo quiero liberarla más que tú. Orar por la sanidad de alguien es un choque de dos reinos. Y te puedo asegurar que Dios está interesado en que su reino prevalezca. Por eso las enfermedades se tienen que ir. Por eso el espíritu de enfermedad se tiene que ir. Bien, entonces, primer propósito por el cual el Señor Jesucristo viene a la tierra: santificar el nombre del Padre. Todo lo que Él hizo fue para la gloria del Padre, haciendo la voluntad del Padre. Pero Isaías 53 nos revela otra cosa, y es que dice: del fruto de su aflicción verá linaje. Si con el sacrificio del Señor Jesucristo ahora hay una nueva raza, ahora hay una nueva etnia, ahora hay una nueva creación. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Verdad? Por eso veíamos en la mañana que aunque el Señor Jesucristo, y veíamos ayer, en la familia de Dios, ¿verdad? En la familia de Dios, imagínense que ya estamos en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Dice la palabra que en aquel momento, cuando seamos glorificados, seremos semejantes a Él. ¿Lo dice la palabra o no lo dice la palabra? Seremos semejantes a Él. Él no se avergonzó de llamarnos hermanos. Él será nuestro hermano mayor o primogénito, el primero entre muchos. Aleluya. Bien. Sin embargo, ahora en la tierra hay dos etnias, hay dos naturalezas: la naturaleza de Adán y su descendencia, y la naturaleza de Cristo y su descendencia. Desde el punto de vista de la etnia celestial, Jesús, como es el software a partir del cual, el ADN de Dios a partir del cual, la imagen de Dios a partir del cual nosotros nacimos, entonces Él es el padre de esa nueva raza. En esa nueva raza, que es una familia, hay padres. Por eso, así como en la familia biológica hay padres, en la iglesia, que es la familia de Dios, hay padres. Por eso decía yo ayer, de las pocas cosas buenas que le quedan a la iglesia católica, es decirle padrecito al cura. Porque los pastores son padres. Bien, el evangelio del reino de Dios, ante todo, es el evangelio del Padre. Y voy a repetir lo que dije ayer. ¿Por qué? Porque a mí me bendijeron mucho las enseñanzas de Marco. Él que enseñó mucho sobre las enseñanzas del reino, él dijo, en cierto momento, el Espíritu Santo me dijo: no prediques el evangelio de Jesucristo, predique el evangelio que Jesucristo predicó. ¿Cuál fue el evangelio que Jesucristo predicó? El evangelio del reino de Dios.
Sí, pero es que resulta que el Evangelio del Reino de Dios, en la esencia, es el Evangelio de Jesucristo. Y hoy en día, a partir de esas enseñanzas del burro, que yo no digo que estuvieran malas, pero a mí lo que sí me preocupa es cómo la gente lo interpretó. Porque entonces hoy en día, cuando se habla del Evangelio del Reino, dice: Dios te creó no para adorar, sino para reinar. Aguántame tantito. Adán, ¿cómo debió haber vivido? ¿Cómo Adán debió haber vivido? Como vemos a Jesucristo que vivió. Si tú en cierto momento dices: oye, Adán le echó a perder, y si Adán no lo hubiera echado a perder, ¿cómo Adán hubiera vivido? Mira a Jesús en la tierra, así debió haber vivido Adán. ¿Cómo? Adorando, intercediendo, preguntándole al Padre: Padre, ¿cuál es tu voluntad? Y eso voy a hacer. ¿Qué me quieres decir? Que así debemos vivir tú y yo. Si así vivió Jesús, nuestro Señor, si así debió haber vivido Adán, así debemos vivir tú y yo. Como el reino del Padre, otra cosa es que hoy veo la tendencia, y en cierto momento a mí también me afectó, de pensar en el reino como un gobierno humano, donde hay jerarquías y niveles. En el reino de Dios no hay jerarquías y no hay niveles. En el reino de Dios los padres no están arriba, están debajo. Los ministros no están delante, están detrás. Esto que está diciendo, yo también soy tío de esta casa, el tío Pelón, ¿será bíblico? ¿Será bíblico lo que le está diciendo? Bueno, dice la palabra: Dios nos ha puesto los apóstoles como postreros. Dice la palabra en Efesios 2: y ahora ya no soy extranjero ni advenedizo, sino consulador de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Jesucristo es la piedra de fundación, la piedra angular. A partir de ahí se diseña todo, pero fundamentos, mira el piso, mira, fundamentos es lo que tú no estás viendo, está por debajo del piso. El fundamento de la familia de Dios son apóstoles y profetas. Por eso, cuando Jesús ve a dos apóstoles compitiendo y comparándose, el Espíritu Santo le está diciendo a esos ministros: no le dije yo a Pedro y a Juan y a Santiago, cuando estaban discutiendo quién era el mayor, no les dije que el que quiera ser mayor hágase menos y hágase servidor de todos. Hoy en día, cuando usted ve ministros que están compitiendo, sencillamente, no necesariamente son falsos ministros, pero sí son ministros inmaduros. Ahora, a mí no me sorprende por dos cosas. Uno, si le pasó a los apóstoles del Cordero, que nos pase a nosotros, por favor. El que diga que no le ha pasado en algún momento. Y segundo, no me sorprende porque todos vamos en un proceso de madurez. El yacer de ahora no es para nada de hace 5 años. Y yo espero que en la misericordia de Dios, el yacer de dentro de 5 años sea todavía menos inmaduro que el de ahora. Entonces, en esa familia, donde esto no es una empresa, no es un corporativo, ni es la Secretaría de Hacienda, esta es la familia de Dios. Por eso yo decía en la mañana, Jesús dijo: si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios está aquí. Es decir que hoy que estamos aquí en el sur o en el centro, aquí en Mérida, bueno, si el Espíritu Santo se está moviendo, el reino de Dios se está manifestando. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en Él, Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se está moviendo, entonces tenemos en esta dimensión espiritual que se sobrepone a la dimensión natural, el piso y de las sillas, tenemos tres cosas:
la casa de Dios, entiéndase, la familia. Aquí está el Padre con su familia. Está el trono de Dios, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Está el trono de Dios. Por cierto, ese versículo a mí me bendice tanto, porque dice que el trono de Dios no es de castigo, es de gracia. Entonces, ¿te cuesta trabajo amar a la suegra? Ve ante el trono de Dios. Me cuesta, padre, me cuesta trabajo amar a la suegra. Me cae mal el tío pelón ese que predica. Es muy serio. Ve ante el trono de la gracia. Pide al Señor, dame gracia para amarlo, porque si no amo al pelón, ¿cómo te voy a amar a ti? Si tu palabra dice que no amo al que veo, ¿cómo voy a amar al que no veo? Y te alcanza la misericordia. Estira tu mano, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo que alcanzar, yo tengo que esforzarme por alcanzar la misericordia. Y misericordia significa perdón. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué, te extendí mi misericordia, mi perdón. Y hallar gracia por oportuno socorro. Esa parte a mí me bendice tanto, porque hallar gracia para oportuno socorro es como cuando tú te compras una póliza de seguro. ¿Cuándo funciona la póliza de seguro? Digo, como las aseguradoras son de este mundo y no son del reino, a veces no funcionan y a veces no te quieren pagar. Pero si funcionara bien, la póliza de seguro, ¿cuándo se aplica? Cuando hubo un siniestro, cuando tienes un problema. Llamas al número de la póliza, se me chocaron el auto y debe venir un ajustador, iniciar todo el proceso de reclamación y te debe resarcir los daños. Bueno, Dios dice que si tú tienes una vida de oración, cuando tú necesites apoyo, Él te va a escuchar. Y Proverbios 1 dice lo contrario. Todo el día estuve, el Espíritu de Dios, Proverbios 1 está hablando sobre todos los jóvenes. Y no quisieron oír. Cuando me llamen, yo no les voy a prestar atención. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice Proverbios 1? Entonces, a todos nos va a venir tribulación. El punto es, ¿vas a pasar la tribulación solos o con el apoyo de Dios? Entonces no seamos oportunistas. No, en Cuba dice un dicho que dice: no te acuerdes de Santa Bárbara cuando truena. Que va a reprender al demonio, pero es un dicho popular, ¿no quiere decir? No te acuerdes de Dios cuando te apretó el zapato. Bien, volvemos. Si el Espíritu Santo se está moviendo, la familia de Dios se está manifestando, el trono de Dios se está manifestando y el santuario, el lugar santísimo. Ahora tenemos acceso al lugar santísimo, donde antes solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y con un procedimiento bien complicado. Imagínense que ahora venga un discípulo del apóstol Jaime, y apóstol, qué lindo vino hoy, pero fíjense que pequé. Ahí traigo dos tórtolas y un palomino. Vamos a cortarle la cabeza para que pide mis pecados. ¿Se imaginan? Ya no. Nuevo sacerdocio, nueva ley. Ahora no estamos en ley, sino en la ley de Cristo. Bien. En el reino del Padre, al final es una familia de nacidos de nuevo, donde todos somos sacerdotes. Lo vuelvo a recordar. El varón no es el sacerdote de su casa, el varón es el sumo sacerdote de su casa. Porque si la mujer es nacida de nuevo, también es sacerdotisa. El varón es el pastor de su casa, no el sacerdote. Los sacerdotes son todos los nacidos de nuevo. El hijo tiene 12 años y de verdad tuvo un encuentro con Cristo, él también es sacerdote. Pero ¿quién es el pastor de la casa? El papá. ¿Quién es el sumo sacerdote de la casa? El papá. Gracias a Dios por el nuevo pacto. No hay reino de Dios sin el Espíritu Santo. Y en la mañana insistí, ayer en la noche insistí y hoy volví a insistir,
quieres que el Espíritu Santo se mueva en tu vida, adora, a tiempo y fuera de tiempo. Gracias a Dios por el nuevo pacto. Estás manejando, ora. Estás caminando, ora. Una de las cosas impresionantes que dice Pablo es que con mi mente quiero hacer la ley de Dios, pero mi cuerpo no quiere. A veces yo estoy manejando y estoy orando en lenguas y estoy manejando, y al principio decía, le quería al diablo la mentira y decía, ¿cómo vas a estar orando si estás concentrado en el manejo? Mentira del diablo, porque tu espíritu puede estar haciendo algo y tu alma puede estar haciendo otra cosa. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:13. Entonces trata de enfocarte en el Señor. Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, ¿verdad? No hay reino de Dios sin el Espíritu Santo. Aquí estaríamos perdiendo el tiempo si no estuviera el Espíritu Santo ministrando. Oye, el Espíritu Santo usa al burro por lo feo que está el cubano. Sí, también Dios tiene misericordia de los cubanos, de los feos y de los pelones. Algunas funciones de los padres se lo voy a dejar al apóstol que ministra mucho mejor. ¿Por qué existe la paternidad ministerial? Vamos a hablar para el final. El Espíritu Santo gobierna la iglesia y el mundo a través de los padres y los ancianos. Después que escribí esto, el Espíritu Santo me dijo, agrega ahí el cielo. Es decir, que todas las dimensiones del reino de Dios son gobernadas por Dios a través de los ancianos. Tú vas a Apocalipsis y te demuestra que Dios está rodeado de 24 ancianos. No dice 24 apóstoles, ni 12 apóstoles, ni 12 profetas, ni 6 por 4, 24, ni 4 apóstoles, 4 profetas, 4 evangelistas, 4 pastores y 4 maestros. No dice ancianos. ¿Por qué ancianos? Porque alguien puede ser apóstol y ser bien encarnador. Porque sencillamente esa es una función, ese es un don de servicio en el cuerpo de Cristo. Esa es la manera en que Dios te capacita para que tú le des a la iglesia y edifiques su casa y su familia. Pero a lo mejor hay un diácono que ha sido procesado por Dios, que ya Cristo ha sido muy formado en él, o el proceso de formación de Cristo, como nos recordaba el Espíritu Santo en la mañana a través del apóstol, Gálatas 4, ¿verdad? Ahora sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. A mí me maravilla eso, porque lo primero que Pablo le dice a los Gálatas, en Gálatas 3 es, estúpidos, ¿quién los hechizó? Perdón, la Reina Valera dice eso, no, o insensato. Pero es lo mismo. Un padre le está diciendo al hijo, no seas tonto, no seas necio, no seas insensato. Pero padre al fin, después que le pegó una regañiza, lo agarra a la otra parte de la paternidad, del amor, de la misericordia, del perdón, y dice, hijitos míos, sí, pero ya le digo tonto. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué significa que Cristo sea formado en vosotros? Vamos a la vida de Pablo. Como dije hoy en la mañana, la palabra nos enseña que Pablo tuvo un encuentro con Cristo camino a Damasco, antes de entrar en Damasco. Cristo le sale al encuentro, le dice, entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Jesús habla con Ananías, lo manda a Ananías para que ministre a Pablo y es lleno del Espíritu Santo. Entonces, 3 días antes tuvo un genuino encuentro con Cristo, ya sabía el mensaje de la Escritura, que es Jesucristo, el hijo de María, Jesús de Nazaret, es el Mesías. Ya era lleno del Espíritu Santo, pero el carácter de Cristo no había sido formado en él. Apenas tenía 3 días de convertido. Entonces ahí es donde muchas veces los ministros nos confundimos, porque ya tenemos el mensaje, ya tenemos revelación, ya tenemos llenura del Espíritu
Santo, pero los padres venimos a un evento, un congreso y muchos se apantallan con uno. Pero los padres conocen nuestra caquita, perdón, nuestra debilidad. Dicen, esto está mal. Y aquí uno predicó bien bonito, pero cuando va a la casa, el padre dice, esto aquí está mal, esto aquí está chueco, aquí tienes una grieta, aquí tienes una grieta, ¿verdad? Dice que Saulo o Pablo enseguida predicaba a Cristo, Hechos 9, y aquellos que eran judíos, pero de cultura griega, ¿verdad? Los judíos estaban dispersos desde aquella época por el mundo. Los judíos de cultura griega se quedaban confundidos. ¿Por qué? Porque tenía el mensaje, tenía la llenura del Espíritu Santo, pero todavía Cristo no había sido formado en él. Era inmaduro. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que los dos apóstoles del Cordero le dicen a Pablo, por favor, regresa a Tarso. ¿De dónde era Saulo? De Tarso. ¿A dónde lo mandaron los apóstoles? A su casa ministerial. Regresa a Tarso. Que ahí ahora te cambien el pañal, aunque tengas 40 años, 50, 30, lo que haya tenido solo en ese momento, vete a tu casa y que ahí te des de comer, aprende a congregarte, aprende a sujetarte. Si Jesucristo tuvo 30 años sujeto a su padre, tú aprendes a sujetarte a tus pastores. Y Saulo entendió y ahí esperó 14 años hasta que entendió que cuando Dios te llama, o tu padre te va a decir, llegó tu tiempo, o un profeta va a venir, si quizás no tienes un padre, un profeta va a venir a suplir esa carencia en el cuerpo de Cristo y te va a decir, es tu tiempo. Y Dios entonces llamó a Bernabé, pasaron años y Bernabé lo fue a buscar y se lo llevó a Antioquía de copastor. Te voy a decir algo, Pablo jamás fue pastor de una iglesia. Pablo era copastor en Antioquía y de ahí fue enviado a la obra apostólica. Y Pablo hacía un viaje misionero y regresaba a Antioquía a sentarse en una silla. Y hacía el segundo viaje misionero y regresaba a Antioquía a sentarse en una silla. Iba a Jerusalén y se sujetaba a los apóstoles, a las autoridades que estaban en Jerusalén. Pero hoy en día, de pronto uno es profeta y quiere llegar a cierto lugar y darle órdenes al pastor local. Y con la gracia profética quiere decirle al apóstol de la iglesia, tienes que hacer esto o lo otro. Aguas. Aguas con los profetas modernos. Así que el Espíritu Santo gobierna la familia de Dios a través de padres, entiéndase ancianos. El mundo, el gobernador, el alcalde, para Dios es un padre del territorio donde está. Que ellos no lo entiendan, esa es otra cosa. Jesús dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de las naciones, pero en el corazón de Dios, cada vez que hay una autoridad, Dios la ve como un padre. ¿Quién era el padre de David? Isaí. Pero cuando David hablaba con Saúl le decía, Padre mío. ¿Se recuerdan Namán, el sirio, general del ejército? Sus criados, ¿cómo lo llamaban? Padre mío. Porque es que cada vez que Dios ve una autoridad, espera que esa autoridad tenga un corazón paternal. Que no lo tenga porque está en el mundo es otra cosa. El reino o gobierno de Dios se manifiesta multigeneracionalmente. Sí, un padre entiende que su función es, una palabra que está muy de moda, empoderar a sus hijos. El apóstol nos recordaba en la mañana Juan 14:12.
Jesús diciéndole a los apóstoles, las obras que yo hago, ustedes las harán también. Y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. En otro contexto dijo que el siervo no es mayor que su Señor. Jesús dijo, voy a mi Padre, que es vuestro Padre, voy a mi Dios, que es vuestro Dios. Un pastor, ahí te va, un pastor es para ti un padre y es un Señor para ti. Porque la autoridad que tiene el Padre es la que delega en los padres que Él pone en su cuerpo, en su familia. La autoridad que tiene el Padre es la que Él delega en los pastores. Entonces, un pastor para ti representa la paternidad de Dios y representa eso que Jesús le llama Dios. ¿Qué significa Dios? Gobernante, Elohim, gobernadores. Dios es, Jehová es nuestro Padre y es nuestro Dios, nuestro gobernante. Un pastor en la vida de uno es nuestro Padre y debe ser nuestro gobernante. Por eso te conviene, cuando vas a tomar una decisión importante, consultarle a tu Padre su opinión. ¿Por qué? Porque un pastor, un apóstol es alguien, si está en la perfecta voluntad de Dios, es alguien que tiene muchos años de entrenamiento ejercitándose en oír la voz de Dios, en discernir la voz de Dios. Entonces es elemental. Si el pastor tiene más entrenamiento de años en discernir la voz de Dios, cuando tú necesitas entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida, lo más seguro es que lo entienda más rápido que tú. Porque Él ya conoce la voz del Espíritu Santo mejor que tú. Entonces, un pastor no te va a decir su voluntad, a menos que sea un mal padre, a menos que sea un mal pastor, a menos que sea un mal apóstol. ¿Existen en el cuerpo de Cristo malos padres? Sí, claro. Vamos a tomar la referencia bíblica, Saúl. Vamos a tomar la referencia bíblica. ¿Cómo se llamaba el sumo sacerdote en el tiempo de Samuel? Se olvidó el nombre. Elí. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Ejercer gobierno a través de Abraham, Isaac y Jacob. En el tiempo de Abraham, la persona que tenía más autoridad y poder desde todo el punto de vista era el faraón. Pero ese que tenía todo el poder, Abraham, el pastor de ovejas, cuando se para frente a Faraón, Abraham es el que bendice a Faraón. No Faraón es el que bendice a Abraham. Abraham es el que bendice a Faraón. ¿Por qué? Porque el que tiene el Espíritu Santo sobre él es Abraham, no es Faraón. Y el libro de Hebreos ciertamente nos dice, el mayor bendice al menor. El gobernante de Abraham gobierna a través de Abraham. Abraham pasa a la presencia de Dios y viene Isaac. Y los reyes, Filoc y no sé qué más, vienen a pactar con Isaac porque dice, porque el Espíritu Santo está contigo. Y como no podían contra él porque el Espíritu Santo estaba sobre él, vinieron a pactar con él. ¿Eso es ejercer gobierno o no? Lo vemos a través de Abraham, lo vemos a través de Isaac. Vamos a Jacob. Vino crisis financiera y Jacob manda a sus hijos a comprar en Egipto. Ustedes conocen la historia. José estaba en Egipto, se revela a sus hermanos, van a buscar al padre, y cuando el padre Jacob viene a tener una audiencia, una reunión de gobierno con el faraón, ¿quién bendijo a quién? ¿Faraón bendijo a Jacob? ¿O Jacob bendijo a Faraón? Amados, no nos confundamos. Faraón puede tener todo el aparato del gobierno,
puede ser el presidente del país, puede ser el multimillonario más grande de México. La bendición de un pastor tiene más poder, espiritualmente hablando, que Carlos Slim, que el presidente, lo que sea. Amén, amén. Jacob bendijo a Faraón. Pablo, Silvano y Timoteo siempre orando por nosotros. El mismo mandato de gobierno del Padre a través de alguien con su imagen, Adán, es lo mismo que está en Mateo 28. Hagan que hagan discípulos, es lo mismo. Aquí había que edificar una familia que todavía no había pecado. Aquí hay que edificar una familia que ahora ya fue redimida. Es el mismo plan. Mateo 28, 18, por tanto, y hagan discípulos a las naciones, es lo mismo que Génesis 26, 28, solo en un contexto de redención. Otra idea que hemos visto, el que confiesa a Jesús como Señor, no confesar a Jesús como Salvador, como Señor, como Creador, como nuestro dueño, como nuestro gobernante. Por eso él dijo, muchos me llaman Señor y no van a entrar, no van a tener salvación. Porque dicen, vienen a la iglesia y hasta profetizan que afueran demonios, sanan a los enfermos, pero realmente no se sujetan a mí. Ejemplo, un pastor puede despertarse en la mañana y decir, voy a ir a predicar hoy al congreso con el apóstol Jorge. ¿Y qué tal si no era la voluntad de Dios? Hizo algo bueno, pero si no es la voluntad de Dios, ya eso es bueno, aunque a ti aquí nos parezca bueno. Por eso hay que entender lo que es pecado, porque pecado no es solamente hacer algo que está mal. Tú puedes hacer algo correcto, pero fuera de la voluntad de Dios y ya es pecado. Aunque para la gente estés bien, para Dios está mal. Sin sujeción a la autoridad de tus padres espirituales, voy a repetirlo, sin sujeción a la autoridad de tus padres espirituales, estás fuera del ámbito del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios se manifiesta a través de los padres. Jesús dice algo que quedó registrado en Mateo 10. El que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Dani, al papi, al papito. Entonces, la gente dice, fui a este domingo a este culto, no me gustó, el domingo que viene voy a la otra iglesia y después voy a la otra y después voy a la otra y voy a quedarme. Hay dos opciones. O te quedas donde la predicación tiene que ver con lo que tú quieres, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. Si tú eres alguien confundido, perteneces al equipo de la sopa de letras LGTB, tú vas a buscar una iglesia para XYZ, porque eso es lo que tú estás buscando. Pero si tú estás buscando la voluntad de Dios, tú vas a orar a Dios y le vas a decir, ¿quién debe ser mi pastor? Quizás tú no entiendes padre espiritual, pero está diciendo al Señor, ¿quién debe ser tu pastor? Y Él te va a mandar al lugar que debe ser. Y a lo mejor te va a tocar un pastor, hijo del trueno, o un profeta también, porque a lo mejor un pastor más afable y apacible no es lo que te conviene. O a lo mejor no te toca uno así, sino uno así. Pero ¿de quién es la decisión tuya? No. Es de Dios. ¿Dios te consultó a ti cuando te dio el padre biológico? No. Tampoco te va a consultar a ti cuando Él decide cuál es el pastor que te toca. Por eso, a los que son ministros, yo les invito a que oren. Señor, ¿quién es mi Padre espiritual? Ya entendí, aquí yo tengo dos objetivos en este congreso. Uno, que tú entiendas que la paternidad ministerial es un diseño bíblico, es un principio bíblico, no es un invento del apóstol Jorge, del apóstol Jaime, del profeta Yacer. No está en la Biblia. Como muchas cosas que están en la Biblia que no son evidentes a primera vista, porque la misma palabra dice que hablamos sabiduría en aquellos que han alcanzado madurez. Hebreos 14, Hebreos 5, 14.
Hablamos sabiduría en aquellos que han alcanzado madurez. Toma, los que tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya que ustedes me animaron a citar versículos. Así que si tú no te sujetas a tus padres espirituales, no al que te busca, al que Dios te revele, tú estás fuera del reino. Y dice la palabra, si alguien peca contra ti, si para de veras que te imaginas, si fuera posible. Si alguien peca contra ti, tú habla con él en privado. Mateo 18. Si no te oye, llama a los testigos. Y si no, tenlo por publicano, en otras palabras, por inconverso, por impío, y fuera de la iglesia. Lo dice el mismo Señor que murió por ti. Dice que si tú andas de cabezón o yo, Él le dice al pastor, sácalo de la iglesia. Me voy. Ah, sí. Allá afuera te está esperando algo. Como león rugiente estaba esperando que te sacaran. Y te va a golpear. Te va a golpear. Los hijos de Job, mientras Job los tenía bajo su intercesión, eran bien, ¿cómo se dice aquí? Le gustaba la fiesta, bien pachangueros, ¿no? Los hijos de Job. Pero el diablo no lo podía tocar por la intercesión de su padre. Pero cuando él fue atacado, y en aquel momento la adoración era a través de holocaustos y sacrificios, y su adoración e intervención pararon, ahí mismo el diablo vino contra él. Salte. Hechos 20, te lo voy a citar a memoria para no demorar. En Hechos 20, Pablo llega, no entra a Éfeso, se queda fuera de la ciudad y manda a buscar a los ancianos. Y les dice, yo os protesto que estoy libre de la sangre de todos ustedes porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pero yo les declaro que después de mi partida entrarán lobos rapaces, y aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que no perdonarán el rebaño. Así de importante es tener una paternidad que te da cobertura. Porque tú puedes desviarte y perder tu salvación si tú no estás en la voluntad de Dios. Y una de las maneras que Dios tiene de cuidarte en la voluntad de Dios es a través de tu Padre interno. Por eso este tema es importante. No estamos aquí solo porque no teníamos nada que hacer el apóstol Jaime y yo. Vinimos a bendecir tu vida. Bueno, yo me sujeto al pastor, pero no diezmo. Ándale. Aquí sí vamos a buscar los versículos para que me crean. Abraham le diezmó a Melquisedec. Está en Génesis, confirmado en Hebreos 7. Marcos 7:11. Jesús regaña a los fariseos porque decían, oye, no, yo no puedo honrar a mis padres porque esto es Corbán, esto es una ofrenda a Dios. Y él le dice, ¿en qué momento se te ocurrió, fariseo, que tú puedes honrar a Dios sin honrar a tu padre? Si precisamente la manera original de honrar a Dios es honrando a tu padre que Dios te dio. Hechos 4:35 y 52. Traían los diezmos, las ofrendas a los pies de los. Muchas gracias. Ayúdenme a predicar. Pablo, 1 Corintios 9, versículo 11. Por favor, alguien que lo busque. 1 Corintios 9:11. El que lo encuentre primero, póngase de pie y grite ahí. Ayúdenme a predicar. Sí. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual,
Es gran cosa que ustedes siembren en nosotros los materiales. Ayer yo invité a los amados a comer en nuestro negocio, nuestro restaurante. Y ellos me dijeron, bueno, darnos la cuenta, vamos a pagar. Yo les dije, me van a pagar, pero con oración. Sí les voy a cobrar, pero no dinero, oración. Porque una vez, a mí el Señor me enseñó esto. Una vez yo invité, bueno, mi esposa y yo nos gusta invitar a los ministros a comer en nuestros negocios. Y en una ocasión, un pastor muy agradecido me dijo, amado, quiero orar por ti. Y oró por mí y me bendijo. Y el Espíritu Santo me dijo, cuidado y te equivoques. Él es muy agradecido y está orando y te está bendiciendo. Pero no vayas a pensar que tu plato de comida es más importante que su oración. Así que tu dinero, el de tu trabajo, el de tu negocio, no es más importante que la oración que ellos hacen por ti. Vamos a Gálatas 6:6. Tengo que terminar porque si no ya me parezco al hijo del Frank. Bueno, dice, el que es enseñado en la palabra, aquí por ejemplo, vamos a poner estos ejemplos. ¿Quiénes están siendo enseñados por la palabra? Ustedes. ¿Quiénes están enseñando la palabra? Nosotros. Ustedes que están siendo enseñados en la palabra, hagan partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Los hijos de esta casa, ¿quiénes les instruyen a ustedes todo el tiempo? El pastor y la pastora, el apóstol y la profeta. Ahí dice Dios, no el pelón. Ahí dice Dios, no el cubano. Ahí dice Dios, que si tú tienes una taquería, invites al pastor a tu taquería. Por eso el apóstol decía en la mañana, ¿verdad? A todos los pastores nos gusta Sears, porque Sears nos entiende. Y nos gusta Liverpool porque es parte de nuestra vida. Cuando el apóstol Byron viene a Mérida, nosotros lo hemos llevado a Liverpool. Ahora, a lo mejor tú no tienes la capacidad económica que tengo yo, está bien. ¿Qué tienes tú? Panuchos y salbutes. De tus panuchos y salbutes. ¿Qué tienes tú? Teje ropa. De la ropa que tejes. ¿Cuál es el don que Dios te dio? Haga partícipe de toda cosa buena. Entonces, aquí no estamos inventando algo. Por favor, regálenme 10 minutos. Vamos a 1 Corintios 1. Vamos a 1 Corintios 1. Dice, vamos a leer 4 capítulos en pocos minutos. Así que por favor, concéntrense si quieren aprender. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Bien. Vamos a saltar al versículo 10. Dice 1 Corintios 1:10, dice, les ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Qué pasaba en Corintios? Había divisiones, broncas, conflictos, ¿sí? ¿Por qué había broncas? Porque dice el versículo 12, uno dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolos, otro dice yo soy de Cefas, que es otro nombre de Pedro, Simón Pedro, Cefas, o Simón o Pedro, 3 nombres de la misma persona. ¿Bien? Y otro dice yo de Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema de Corintio? Que Corintio era una iglesia fundada por el Espíritu Santo a través de Pablo, y a Pablo le gustaba invitar a predicar a Pedro. A Pablo le gustaba invitar a predicar a Apolos. Y a Pablo le gustaba invitar a predicar a Pedro. Pero cuando Pablo se convirtió a Cristo, ya Pedro era el mega apóstol. Y Pablo era un pastorcito. ¿Sí me se entiende?
Es como que su padre espiritual, que tiene un ministerio en las naciones, venga a abrir una iglesia en Mérida. Y ahora la gente que él llevó a Cristo, ahora no quiere reunirse con él, ahora quiere reunirse con su padre espiritual. Porque les atrajo su padre espiritual, ¿no? Ahora como que venga Billy Graham, uno de los ministros reconocidos, venga Cash Luna, y la gente que se reúne conmigo ahora quiere reunirse con Cash Luna. Eso es lo que pasamos con Corintios. La gente que Pablo se ganó, ahora quiere congregarse con Pedro, o quiere congregarse con Apolo, que la palabra dice que era un varón elocuente en las Escrituras. Vamos a ver cómo Dios, Espíritu Santo, resuelve el problema. Porque hay una iglesia donde uno dice, no, ya yo no soy discípulo de Armando, ahora yo soy discípulo de Gaina. Ahora yo no soy discípulo del pastor Héctor. Ese cubano que está feo y predica raro, ahora yo quiero congregarme con él. Bien, vamos a ver cómo resuelve el problema del Espíritu Santo. Él empieza a decir que Cristo es el fundamento. Capítulo 1. Vamos para el 2. Y él empieza a decir que el ministerio de él, todo el capítulo 2, es por la dirección del Espíritu. Vamos al capítulo 3. Dice el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Ustedes dicen, sí, ustedes son nacidos, no, ustedes son cristianos, sí, son hijos de Dios, pero son bien infantiles, son bien inmaduros, son bien carnales. Hasta aquí me tienen. Porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿acaso no son carnales y andan como hombres? Es decir, como gente que no fuera nacida de nuevo. Y empieza a decir, bueno, que yo soy, ¿qué cosa es Pablo y Apolo? Al final somos servidores de Cristo, ¿verdad? Y pone a Dios en primer lugar. Dice, yo puse el fundamento, Apolo sobreedificó el fundamento que yo puse. Dice el versículo 21 del capítulo 3. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que están diciendo, al final, que este negocio es de Dios, no es nuestro. Este negocio es de Dios. Y el fundamento es Cristo. Sí, pero ahí no termina la respuesta. Vamos al capítulo 4. Empieza el versículo 1 y dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Está diciendo claramente, aquí el dueño del negocio es Dios. Nosotros solo somos servidores. Pero todavía no está resuelto el tema de la división. Todavía no está claro si uno puede quedarse con Pablo, otro puede ser con Cefa y otro con Apolo. Y otro decir, yo no necesito pastor, yo directo con Cristo. Ahora vamos a ver la respuesta que da el Espíritu Santo. Versículo 7. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Quién se lo dio? Él está diciendo, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Quién se lo dio? ¿A través de quién fueron engendrados? A través de Pablo. ¿De quién lo recibieron? De Dios a través de Pablo. Es lo que Pablo les está diciendo. Muy elegantemente. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te glorías como si nunca hubieras tenido un padre espiritual? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, estás siendo irónico o sarcástico. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos juntamente también con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha recibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes de Cristo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, yo sí entendí que para yo servir a Cristo, yo tengo que morir a mí. Yo sí entendí que para yo servir a Cristo, yo no tengo que buscar mi gloria, sino la gloria de Dios. Y yo no tengo que hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Juan 7:17. El que quiera conocer si mi doctrina es de Dios o no, el que quiera saber si mi doctrina es de Dios, ¿verdad? Es aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Juan 7:17. Vale la pena profundizarlo, pero ahorita no. Antes que me apedreen acá los apóstoles. Bien.
No, soy yo el que me estoy pasando 6 minutos, pero ya vamos a terminar. Dice el versículo 14, por amor a Cristo vive. Lee y oye. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos como hijos míos amados. ¿Cómo los está tratando Pablo? Como hijos. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Porque aunque tengan 10.000 años, maestros, mentores, aunque tengan 10.000 mentores, Apolos, Cefas, Judas, el apóstol Juan, el apóstol Santiago, aunque toda la plana mayor de Jerusalén venga por aquí, perdón, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, no tendrán muchos padres, porque en Cristo Jesús yo les engendré por medio del Evangelio, por tanto ruego que me imiten. Entonces el apóstol Jorge puede invitar hoy al apóstol Jaime, que predica bien lindo, al profeta que ahora resulta que es peleonero y nos está regañando, y mañana invita a Billy Graham, y pasado a Cash Luna, y pasado a Guillermo Maldonado, y pasado a no sé quién. Aunque vengan muchos mentores, Él sigue siendo vuestro Padre. Y si tú te confundes, el Señor va a decir, ay, pobrecito. Y termino con este resumen, 40 segundos. Ayer hablé los versículos para los ministros que no estaban. Mateo 23, 8, 9, Jesús dijo, no le llamen a nadie padre ni a nadie maestro. Pero entonces el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, es el que toma del Padre y lo inspira en lo que escribieron la Biblia. Entonces el Espíritu Santo se contradice. Porque como el Espíritu Santo dice a través de Jesús, no le llames a nadie padre, y luego el Espíritu Santo habla a través de Pablo y trata a los discípulos como hijos. Y enseña que Timoteo era un buen ejemplo de siervo de Dios porque hacía la obra en el Evangelio como de hijo a padre. Y lo vimos ayer, lo voy a mencionar ahora por temas de tiempo, como en varias cartas Pablo trata a los discípulos como hijos y él se manifiesta como padre. Y Pedro dice, mi hijo Juan Marcos, y no era su hijo biológico, era sobrino de Bernabé, pero era su hijo ministerial. Y el apóstol Juan, la tercera columna en el Nuevo Testamento, en la primera carta dice hijitos míos, y en la segunda carta habla de nuestros hijos, y en la tercera carta de Juan dice a Gallo, porque no hay mayor gozo en un padre que ver a sus hijos caminando en la verdad. Entonces Pedro, Pablo, Juan, todos funcionaban como padres. Entonces, ¿cómo es posible que Mateo 23 diga no le llamen a nadie padre o señor? Padre o Dios, padre o autoridad. Porque sencillamente lo que Jesús le está aclarando es, primero, que el problema de los fariseos era el orgullo. Lean todo el capítulo y van a ver que es una crítica al orgullo, a la jactancia, a la vanidad ministerial. Y si uno de nosotros quiere que a uno lo llamen, ay, a mí me gusta que me llamen apóstol, a mí me gusta que me llamen profeta, y es por orgullo, estoy mal. Aunque no me digan padre, si yo me enorgullezco porque me digan profeta, estoy mal. El punto no es si me dicen padre espiritual, o me dicen profeta, o me dicen pastor o siervo de Dios. Si hay orgullo, ya va Dios cajón. Y lo que enseña Mateo 23:8 es que por encima de cualquier padre hay un padre. Y si alguien ejerce una paternidad sobre ti, es porque en última instancia está el Padre de los cielos. Entonces, ¿por qué existe la paternidad ministerial? Porque los apóstoles dejan muy claro en sus cartas que existe la paternidad ministerial. Y ese versículo que confunde a tanta gente no significa lo que aparentemente significa. No significa que no existen padres, lo que significa es que por encima de tu padre biológico está el Padre Celestial. Por encima de tu pastor está el Padre Celestial. Por encima del apóstol está el Padre Celestial. Y si tu pastor te falla, ve ante el trono de Dios y vas a ver. Gracias. Perdón de la atención.